Hola a todos. Antes de comenzar con el video de hoy, quería recordarles que ahora tenemos 2 videos nuevos disponibles en Noches de Histeria. Tanto en descripción como en un comentario fijado, podrán encontrar el link que los llevará directo al último video que se subió. Recuerden que si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Vamos de una manera increíble y nos acercamos muy rápido a los 10,000 suscriptores. Gracias siempre por todo y comenzamos con el relato de hoy. Una vez, mi primo me dijo algo curioso. No creo en el infierno. No existe ningún tipo de dolor al que una persona no pueda acostumbrarse o incluso llegar a apreciar, me dijo. He pensado mucho en eso. Mientras tengamos la capacidad de percibir lo que nos rodea, tenemos la capacidad de apreciarlo. Si has estado en internet el tiempo suficiente, sabes el tipo de cosas absolutamente repulsivas que algunas personas han llegado a amar. No creo ser diferente. Todo empezó en 2016. Era mi segundo año trabajando como asistente de laboratorio en una farmacéutica. Una de esas grandes del Medio Oeste. La del logo con el girasol azul. Mal pagado, pero con excelentes beneficios. No tenía mucho en mi vida. Era como un ciclo interminable de horas extra, dormir y más horas extra. Vivía en el tercer piso de un edificio moderno, con un elevador enorme y paredes de vidrio reflectantes en los pasillos. Tenían un convenio en la empresa y ofrecían descuentos en la renta a los empleados. Se volvió un punto de reunión corporativo, además de vivienda. Pensé que lo iba a odiar, pero terminé apreciándolo. Pero hubo un incendio. No sé cómo empezó, pero convirtió el primer piso en un infierno. Yo acababa de salir de la ducha, apenas cubriéndome con una toalla. Las alarmas sonaron. Fue muy rápido. Puedes sentir cómo las llamas consumen el aire a tu alrededor antes de sentir el calor. Se te cierra la garganta. Era tan intenso que solo con salir al pasillo ya te salían ampollas. Traté de bajar, mientras que mi vecino se encerraba en su departamento. La última vez que lo vi, él y su familia me miraban por la puerta entreabierta. Sus ojos reflejaban el fuego que subía por las escaleras. No llegué lejos. Todo se ve distinto entre el humo. Me desorienté. Toqué puertas, pedí ayuda, pero nadie respondió. Terminé en una esquina, apoyado contra el elevador, sintiendo el metal caliente derretir la piel de mi mano. Se te cierra la garganta. Ves cómo tu piel empieza a hervir, ampollas que revientan como viruela, y justo antes de desmayarte, te disocias. No crees que esté pasando. Sabía que debía entrar en pánico, pero no lo hice. Lo descarté. No era real. Era como otro mundo, otro yo. No podía estar ocurriendo. Nunca había sentido algo así que tenía que ser una alucinación. Pero así es experimentar algo por primera vez. No sabes lo que es. Esa es la mejor forma en la que puedo describirlo. Morir. Estuve inconsciente solo unos segundos, quizás medio minuto, antes de que los bomberos me encontraran. Me sacaron envuelto en una manta. Tenía quemaduras de 2º grado por todo el cuerpo, algunas zonas de 3er grado. Esas duelen menos, te queman los nervios. No sientes nada hasta que empiezas a recuperarte.
Despertar fue irreal. No entendía que tenía vendajes en la cabeza. Pensé que simplemente habían apagado la luz. No sentía nada gracias al generoso seguro médico corporativo y a una dosis aún más generosa de morfina. Recuerdo que alguien me habló, pero apenas lo oía de un lado. Tenía un tímpano reventado y la oreja izquierda pegada a mi cabeza calva. ¡Ay, gracias a Dios! Vas a estar bien, gracias a Dios, dijo una voz. Era mi hermana, Sammy. Había volado desde Ottawa. Durante días entraba y salía de la conciencia. Tenía pesadillas con el dolor y ansiedad por si la droga se acababa. A veces escuchaba máquinas. Una vez una enfermera cambió un vendaje y sentí como si me arrancaran la piel. Inhalé para gritar y luego nada. Oscuridad total. A veces captaba retazos de la realidad. Alguien tarareando en el pasillo. Mi hermana hablando por teléfono. Un rayo de luz filtrándose en el vendaje sobre mi ojo, haciendo cosquillas en una membrana dañada. Rezaba para no sentir nada, porque sabía que si sentía algo, sería dolor, agonía insoportable, el cuerpo intentando curarse de todo al mismo tiempo, chocando una y otra vez con sus propios límites. Creo que era de noche cuando alguien entró a mi habitación. Habló con Sammy. Sonaban con pesar. Ella lloró y luego entró alguien más. Su tono cambió. ¿Era tal vez esperanza? Por favor, haz lo que sea necesario, dijo ella. Me subieron a un elevador, luego al exterior. Hubo una brisa leve que dolía como agujas en mi piel abierta. Sammy gritando a lo lejos. Lo cuidaremos bien. Y luego el pinchazo de una aguja. Y no sentí nada. Estuve fuera por al menos 36 horas. Al despertar, estaba en una cama de hospital mirando al techo, sin vendajes en el rostro. Una membrana gris suave cubría mi ojo izquierdo. Parpadeé y levanté el brazo para quitármela. Mi brazo estaba cubierto por una sustancia espesa, negra como tinta. Se pegaba a mí como una masilla, pero apenas podía sentirla. Nunca había visto nada igual, y cubría todo mi cuerpo, hasta mis ojos, pero funcionaba como un espejo unidireccional. No bloqueaba mi visión. Mientras más las mirabas, más translúcida se volvía. Estaba bien, sin dolor, sin restricciones, nada. Me senté jalando accidentalmente algunos cables de mi brazo. Miré mi cuerpo, solo para ver cómo esa masilla negra se secaba y se hundía en mi piel, como rocío en césped seco. No sentía nada, ni siquiera una cosquilla. Una enfermera entró corriendo momentos después, lista para actuar. Sammy estaba con ella, pero al verme de pie, fue como si una brisa fresca pasara por el cuarto. La tensión desapareció. Nunca había visto a mi hermana así. El cabello más fino, ojeras moradas, rostro hundido como si se hubiera olvidado de sonreír. Pero al verme, se iluminó como un amanecer. Corrió hacia mí con los brazos abiertos, pero se detuvo. ¿Puedo abrazarte? ¿Estás bien?, preguntó. Sí, creo que sí. Nos abrazamos, y por encima de su hombro vi a un representante de la empresa esperándome en el pasillo. Si estás confundido,
Ni te imaginas cómo estaba yo. Pero bueno, ya llegaremos a eso. La información era escasa. Mencionaron algo llamado Black Bell, campana negra. Escuché algo sobre un nanolíquido superadaptativo varias veces. Básicamente, Sammy les dio permiso para probar un nuevo tratamiento. Debí haber estado en la lista de candidatos por ser un trabajador leal. Si filtraba algo, no solo me demandaban, perdía mi carrera. Parte del acuerdo eran chequeos semanales y participar en sus pruebas. Podía salirme si quería, pero probablemente terminaría de nuevo en la cama si el tratamiento no se completaba. No tenía opción, pero no los culpaba. Ellos cuidaban sus propios intereses, y yo recibí una segunda oportunidad. Podía salir caminando de ahí. Eso valía un contrato de confidencialidad. Un par de semanas después, cuando volví a la oficina, escuché a algunas personas hablando de mí. Decían que el tratamiento se había desarrollado en una de nuestras filiales en Vietnam, que se había mencionado en algunos memorandos como parte de unas pruebas en ambientes de vacío y baja concentración de oxígeno. Yo también lo había leído, pero jamás supe que tenía propiedades regenerativas. Quiero decir, una cosa es leer algo en papel y otra muy distinta es verlo en acción. La mayoría no creía que realmente hubiera estado en un incendio. Pensaban que había aprovechado el accidente para tomarme unas vacaciones, usando de excusa que mi apartamento se había quemado. Pude haberles mostrado fotos, pero eso solo lo habría hecho menos creíble. Al final decidí dejar que pensaran lo que quisieran. Los de arriba sabían la verdad, y eso era lo único que importaba. Poco a poco volví al mismo ciclo interminable de horas extra y pocas horas de sueño. Sammy seguía quedándose conmigo un tiempo más para asegurarse de que estuviera bien, pero fuera de eso, todo volvía a la normalidad. Claro, lo que uno muestra por fuera no siempre cuenta toda la historia. Pasaba las noches en vela, imaginando ese dolor insoportable latiendo justo debajo de la piel. ¿Y si el tratamiento fallaba o tenía algún efecto secundario? ¿Y si todo regresaba? ¿Y si un solo error me mandaba de nuevo a una cama de hospital? Perdía horas mirando el techo de mi nuevo cuarto, cerrando los ojos sin llegar a dormir. Seguía sintiendo el calor de las llamas lamiéndome el cuerpo, el vello de mis brazos encogiéndose hasta morir, pequeñas partes de mí fundiéndose con las cenizas, el olor de mi propia carne cocinándose. No podía dejar de pensarlo. Llevaba 2 semanas en mi nueva rutina cuando tuve mi primer ataque de pánico. Alguien trajo un pastel de cumpleaños a la oficina y apagó las velas durante la hora del almuerzo. Hubo algo en ese resplandor tenue del fuego reflejándose en su piel que me hizo colapsar. Calor. Mi pulso se disparó. Podía imaginar mi piel intentando sudar, pero con los poros sellados por el calor. El dolor no era real, pero los recuerdos que desataba lo eran, y todo volvió a mí como una avalancha. Rechacé el pastel con cortesía y salí corriendo al baño. Vomité y me acurruqué en un rincón, cerrando los ojos con fuerza. Pero no importaba cuánto lo intentara, el calor seguía ahí, se pegaba a mí, se metía bajo mi piel. No puedes razonar con un ataque de pánico, solo puedes aguantarlo y rezar para que el próximo sea más corto. Hablando de eso con Sammy durante la cena, decidió quedarse unas semanas más. Yo no se lo pedí, pero ella quiso hacerlo. Esa noche había hecho papas al horno. Yo había olvidado comprar platos y cubiertos nuevos, así que tuvimos que conformarnos con platos de cartón y tenedores de plástico, mientras una única bombilla colgaba sobre nosotros.
Hablas dormido, ¿sabías? Me dijo mientras sonaba el horno. Te oigo a través de las paredes. ¿Así? ¿Y qué digo? No son palabras exactamente, son como sonidos, vocales largas, pero suena como si quisieras decir algo. Intentaré no hacer tanto ruido. Me lanzó una mirada entre apenada y tierna. Sabía que no podía controlarlo, que ni siquiera podía intentarlo aunque quisiera, pero el gesto se agradece. Empeoró. Empecé a tener pesadillas y a despertarme ahogándome. Sentía la piel calentarse en plena noche. La ansiedad estallaba sin previo aviso, sacándome de cualquier rincón de calma que intentara construir. A veces se instalaba y no se iba en todo el día. Después de un tiempo, era más raro tener un buen día que uno malo. Un día de camino a casa, me detuve en un semáforo. Estaba en el auto, con las manos en el volante, viendo la luz cambiar a rojo. El locutor de la radio se reía mientras ponía rock clásico para un oyente, y sonó Hotter Than Hell de Kiss. Buena canción, pero me puso en un lugar incómodo. Me quedé mirando esa luz roja, esperando no ver la amarilla. Había algo en ese resplandor que me regresaba al pasillo, retorciéndome en el suelo. La carne de mi mano cocinándose al contacto con la puerta metálica del ascensor. Cerré los ojos y sentí algo, una especie de capa fría que se extendía por mi piel. El tratamiento aún seguía ahí. Recuerdo que alguien tocó el claxon. Tal vez el semáforo ya estaba en verde, pero no me atreví a abrir los ojos. ¿Y si dolía? ¿Y si todo eso se había vuelto oscuro? Cientos de quizás atando mis manos al volante, manteniéndome con los ojos cerrados. Y entonces un destello, como si lo hubiera provocado. Una chispa reaccionando con mi piel. Fuego. Debió parecer una explosión. Todo el aire siendo absorbido de golpe, rompiendo los cristales. El coche reventó por la presión mientras todo se encendía. Sentí un dolor inhumano. No podía gritar. Una sola llama bailaba sobre mis ojos mientras se sellaban para siempre. Las terminaciones nerviosas estallaban mientras los huesos de mis nudillos se exponían al aire. Todo pasó muy rápido, como si alguien apagara las luces una por una. Vista, olfato, oído, gusto, tacto, pensamiento. No puedes respirar, no hay aire, no sabes lo que estás haciendo, no te sientes. ¿Estás de pie? ¿Sentado? Imposible saberlo. Dicen que estuve completamente envuelto en llamas por casi 2 minutos antes de que alguien me sacara del coche. Dicen que estaba cubierto por un líquido negro que pensaron que era aceite de motor. Me dejaron en el pavimento y otros transeúntes apagaron las llamas. El tratamiento me mantuvo con vida, vivo pero sufriendo. Me mantuvo al borde sin dejarme cruzar, y el dolor se quedó conmigo como si no tuviera final. Pero al final llegaron las sirenas. Los paramédicos nunca sabrían que estaban presenciando una segunda recuperación milagrosa de un quemado. Salí del hospital un par de días después, sin preguntas. El tratamiento me devolvió al punto de inicio, perfecto estado físico, con unos cuantos asteriscos mentales. Los bomberos no entendían lo que había pasado, pero la corporación sí. Aparentemente, mi obsesión constante con el fuego estaba provocando una reacción adaptativa.
Básicamente, me estaba engañando a mí mismo. Al pensar tanto en quemarme, se convirtió en mi estado normal, y el tratamiento se adaptó a ello. Básicamente, creyó que quería quemarme, así que me prendió fuego. Eso es lo que me explicaron. Saber la causa ayudó y no. Es difícil evitar ciertos pensamientos. Es como dejar de morderte las uñas o hurgarte la nariz. Cuanto más piensas en no hacerlo, más lo haces. Saber que pensar demasiado en eso podía provocarlo era igual de agobiante que las llamas mismas. Pero Sammy no me dejó. Descubrió algunas cosas para ayudarme a bajar el estrés. Por ejemplo, podía dormir en la bañera y retiramos cualquier cosa inflamable. Sin cortinas, sin plásticos. También teníamos una manta ignífuga cerca. Era incómodo, pero uno se acostumbra. Y el simple hecho de saber que estaba ahí en caso de necesitarla, ayudaba. Me daba tranquilidad y me dejaba de obsesionar tanto. Iba a chequeos semanales. Me daban formularios con preguntas para evaluar mis sensaciones y experiencias. Del 1 al 10, de rara vez a siempre. Muchas eran genéricas, pero había algunas específicas hechas para mí. Preguntas sin respuestas estándar, formuladas por algún académico sobrepagado con una sonrisa indiferente. Cada semana, una sonrisa diferente, pero la misma actitud. Me daba la impresión de que no era el único con este tratamiento. Las preguntas insinuaban que había otros, con otros problemas. Preguntas como: ¿con qué frecuencia olvidas respirar? ¿Con qué frecuencia olvidas dormir? ¿Qué tanto ha disminuido tu sentido del tacto? Y las respuestas iban desde cada hora hasta una vez al mes. Empecé a hacer más ajustes. Mantas ignífugas, extintores. Una vez llené la bañera con agua antes de dormir porque sentía que se venía un episodio. La tinta salía de mi piel para evitar que sufriera hipotermia. Realmente era adaptativo. Sammy hacía lo posible por ayudar, pero hubo algo que dijo que se me quedó grabado. Yo estaba saliendo para el trabajo y ella estaba limpiando la bañera. Le pregunté si estaba bien haciéndolo. No es muy distinto a cambiar vendas, me respondió. Hay que adaptarse igual. Al menos ya no duele, ¿no? El trauma se mete dentro de ti como un veneno. Los días malos se vuelven la nueva normalidad y los buenos días se sienten como una meta inalcanzable. Ese día perfecto donde no tienes ese nudo en el pecho, donde puedes dormir un poco más sin despertarte agotado, donde puedes decir que tuviste un buen sueño y te dan ganas de cuidarte, de darte una ducha larga, de ponerte ropa limpia y planchada. Pero yo no podía. Estaba al borde, listo para prenderme fuego. No usaba mi mejor ropa, dormía en la bañera, mantenía distancia con Sammy y con mis compañeros de trabajo. Todos esos pequeños gestos para no convertirme en un problema. Y aún así, todo se salía de control. Una vez pasó cuando iba del supermercado al coche. Ni siquiera sé qué lo detonó. De pronto, todo era fuego. Quemé mis compras y quedé ahí, tirado en el estacionamiento, cubierto de cenizas, retorciéndome de dolor. Fue un fuego corto, lo suficiente para que mis nervios no se apagaran. Pero sentí cada ampolla, cada grieta en mi piel, sangre y hollín en el asfalto. La vez más vergonzosa fue en el trabajo. Sentí que venía y me escondí en el baño. Las llamas activaron la alarma y luego se encendieron los aspersores.
Me quemé, pero no tanto como las otras veces. Aún podía caminar. Me envolví en una chaqueta y tuve que salir frente a todos mis compañeros, desnudo de la cintura para abajo y cubierto de ampollas. Después de eso, me dieron una licencia con goce de sueldo mientras continuaba el tratamiento. Iban a hacer un plan de acción con un terapeuta, pero hubo complicaciones para encontrar uno con el nivel adecuado de confidencialidad corporativa. Mientras tanto, lo único que podía hacer era deambular y tratar de no pensar en algo que pudiera prenderle fuego a mi casa en cualquier momento. Me estaba consumiendo, y sospecho que a Sammy también. Una noche sucedió mientras me bañaba. Tuve un sueño horrible que me sacudió por completo y me despertó de golpe. El baño estaba completamente a oscuras. A pesar de que tenía los ojos bien abiertos, la oscuridad era tan profunda que empecé a pensar que mis párpados se habían sellado. Esa idea empujó la primera ficha de dominó en mi pecho, y para cuando salí de la bañera ya estaba ardiendo, proyectando sombras retorcidas por todas las paredes. Sammy vino corriendo. Intentó ayudarme, pero terminó quemándose las manos. La empujé sin querer y también le dejé una quemadura en el cuello. Me metí de nuevo en la bañera y abrí la regadera. No es fácil hacerlo cuando ya no tienes piel en los dedos. La sangre resbalaba y las perillas de la ducha a veces se atascan. La alarma contra incendios sonaba como loca, pero Sammy logró apagarla. Los vecinos alarmados tocaron la puerta preocupados y ella tuvo que despacharlos con las manos y el cuello ensangrentados. Yo simplemente me quedé acostado en la bañera, viendo cómo desaparecían las últimas brasas sobre mi piel, volviendo a ese oscuro alivio. Cerré la puerta con llave, suplicando que la noche terminara. Después de eso, todo se volvió más complicado. Por supuesto, Sammy no quería irse, pero ver esas vendas en su cuello y en sus manos me rompía el corazón. El cómo fruncía el ceño al prepararse un simple sándwich de crema de cacahuate. El cómo le dolía cuando la sal tocaba sus heridas. Así que le mentí. Le dije que la empresa me mandaría un cuidador para vivir conmigo. Y bueno, no era del todo mentira. Lo habían mencionado, solo de pasada. Así que la despedí desde la ventana de la cocina. Un taxi se la llevó y por fin pude relajarme. Estaba a salvo, fuera de mi camino. Intenté lidiar con mi ansiedad de otras maneras. Salía mucho. El alcohol ayudaba un poco, sobre todo si había distracciones. Bandas tocando fuerte, chicas moviendo el cabello en la pista, ruido, cualquier cosa que alejara el dedo mental que empuja esa primera ficha de dominó. La verdad es que creí que no podía volver a algo divertido. Una vez, completamente borracho, traté de mostrarlo como si fuera un truco de fiesta. Los que estaban conmigo pensaron que era una especie de bromista, como un tragafuegos. Así que cuando me prendí fuego a propósito, se horrorizaron. No sabían lo del tratamiento, y cuando la tinta oscura cubrió mi piel, creyeron que me había convertido en carbón. Sus caras cambiaron al instante y salieron corriendo de vuelta al bar. Uno incluso llamó a la policía. Otro se desmayó. Se tapaban la nariz como si pudieran evitar respirar mis vapores. Clavé mis rodillas en el suelo para mantenerme en pie, incluso cuando los músculos empezaron a desgarrarse. Mi cabeza colgaba. El cuello ya no aguantaba. Me desplomé boca abajo en un charco, pero el tratamiento evitó que me ahogara. Una pulgada más de agua y
Tal vez habría muerto. Cuando la patrulla llegó, ya me había ido. Dejé mi ropa hecha trizas en un montón negro. Conocía las calles y ya nada me importaba. Esa noche al volver a casa me puse a pensar. Podía seguir así, esperando que algo cambiara. O podía luchar, patalear, sobrevivir en esta vida vivida al borde del dolor. Pero no importaba qué hiciera, siempre había ese miedo acechando, recordándome que nunca estoy lejos de las puertas de mi propio infierno. Me senté en el balcón un rato, mirando las estrellas. Había algo hermoso en ellas, una especie de parentesco. Ellas también ardían, pero no conocían otra forma de existir. Tal vez ese era el camino. Al día siguiente tomé el coche y manejé hasta el desierto. Estacioné y dejé una nota. Nada de valor. Escondí las llaves bajo una llanta, me quité todo lo que llevaba y puse la ropa bajo el cofre, ya que no quería que se quemara. Quería tener algo limpio para cuando regresara. Claro, sí lo hacía. Caminé. Sentí el sol sobre la piel. El calor empezaba a hervirme por dentro. «Vamos, vamos», murmuré. Me obligué a pensarlo. Me forcé a entrar en ese estado. Me empujé hacia abajo por esa espiral negra mental y dejé que las imágenes me tomaran. «Vamos, hazlo de una vez». Y cuando las llamas llegaron, sentí alivio. No opuse resistencia, solo dejé que sucediera. El fuego me quemó los ojos, robándome el aire. Mi cuerpo crujía, estallando por dentro, rompiendo en cada giro y cada espasmo. Los sentidos desaparecen. No puedes gritar. Y con el tratamiento manteniéndome con vida, quedé atrapado en una lucha sin fin, mi cuerpo reparándose y ardiendo una y otra vez. Carne acre, amoníaco, pelo quemado, iban y venían al ritmo de mi olfato. Destellos de luz mientras mis córneas luchaban por resistir. Un tinnitus violento, estrellándose contra mi cráneo como una ola rabiosa. Un dolor eterno, de ese que convierte un segundo en una eternidad. Pero ya era tarde. Nadie venía a salvarme. ¿Qué había hecho? Ya no saboreas nada. Quizás un poco de sangre en la lengua, ese sabor metálico, pero viene y se va. Lo mismo con el tacto, solo hay dolor o nada. Después de un tiempo, dejé de intentar respirar. Cerré la garganta y dejé que el tratamiento hiciera lo suyo. Sentía el corazón ir más lento, adaptándose. Me di cuenta de que, si me concentraba, podía hacer micromovimientos en los breves momentos en los que los músculos se regeneraban. Si lo intentaba lo suficiente, podía moverme, aunque fuera leve. Recuerdo estar tirado en la arena. Los destellos de luz eran más oscuros. Debía ser de noche. Había logrado mover una mano hasta tenerla frente a los ojos. Oscuridad. Un poco de luz lunar. Un instante de claridad. Una mano como carbón, esquelética. Grasa hervida manchando la arena negra a mi alrededor. Intentaba pensar, pero hasta mi cerebro estaba afectado. Había momentos en los que podía sentir una especie de puerta en el fondo de mi cabeza, impidiéndome formular ideas complejas. No recordaba ni siquiera mi nombre. Solo podía aferrarme a pensamientos cortos, inmediatos, pequeños impulsos de esfuerzo. Cuando mis pulmones se regeneraban,
Podía intentar emitir sonidos, vocales principalmente. Me aferré a un par que resultaban fáciles de repetir, solo para recordarme que seguía vivo. La E y la O me resultaban reconfortantes. Eo, eo, eo. Sin poder ver ni escuchar, mi mente empezó a llenar los vacíos. El chillido en mis oídos se volvió música y voces. Las luces parpadeantes se convirtieron en ángeles. Empecé a conversar con ellos y el dolor se volvió un ruido de fondo, apenas una molestia. Algunas de esas presencias se sentaban junto a mí. Una tenía voz de piano, hablaba en sonatas que me hacían llorar. Otra se tumbaba a mi lado, envolviéndome con sus brazos, su aliento en mi cuello como una brisa suave. Me hablaban de lugares lejanos y hermosos, una playa donde nadie está solo, una isla de arenas rosadas, un árbol que estira sus ramas hacia una luna, tratando de volver a casa. Pequeñas historias y melodías que danzaban entre el fuego, suplicándome que me quedara. Empecé a dejar ir mis necesidades. Cuando estás en el fondo de toda sensación, ¿para qué mirar hacia arriba? ¿Qué importa un vaso de agua si tu mundo está en llamas? ¿Qué importa una noche de sueño si tu vida es una pesadilla? Me rendí, abracé el dolor. Fue muy fácil. Después de un tiempo, entendí que podía dirigir mis esfuerzos, como si manejara un tablero de controles. Mantén los ojos apagados. Apaga los oídos y los ojos. Pensaba. En cambio, me enfocaba en los músculos. Me mantenía a niveles de dolor intensos, pero al menos podía moverme, podía tocar. No sé si alguien me vio, no lo creo, pero si alguien lo hizo, debió ver un cuerpo carbonizado alzarse de las cenizas, mirando hacia la luna. Deambulé por la arena, invitando al dolor a entrar por las plantas de mis pies. No me importaba pisar ramas o rocas. Sentía el viento avivar las llamas, alimentándome como un motor. Cuanto más me movía, más dolía, y cuanto más dolía, más podía seguir avanzando. Y al moverme, el aire se abría paso por mis pulmones, dándome el espacio suficiente para gritar. Y entonces aullaba la luna como una bestia. ¡Eo! 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 El tiempo pasaba. ¿O no? Los días ya no empezaban ni terminaban. Todo era continuo. Lo real y lo imaginario se mezclaban, obligándome a perseguir pensamientos que no sabía que tenía. Inventaba palabras que incluso una boca quemada podía pronunciar, palabras con significado prestado de susurros entre el fuego, palabras con profundidad, con poder, que olvidaba en cuestión de segundos, o de horas. La verdad es que ya no podía saberlo. Imaginaba a otras personas ardiendo, caminando junto a mí. A veces las veía bailar en el borde de mi visión. Movimientos largos y elegantes con estelas de humo elevándose al cielo. Pequeñas luces que se dejaban consumir y morir. Lloraba por ellas, me reía por ellas, y todo el tiempo sufría, pero eso era lo normal. Caía de rodillas y me quedaba así, humeante, sin mover un solo músculo. Me abandonaba a los pensamientos que goteaban como chispas de conciencia, convirtiéndome en un canal para lo que fuera que hablara a través de mí. Vocales escapando entre dientes rotos, una oración tal vez. Mi recuerdo más vívido es ese momento, de rodillas en la arena. Incluso con los ojos cerrados, sabía que ya no estaba en nuestro mundo. Estaba en un mundo de fuego, rezando ante un océano de acero fundido.
Otro muerto más, colocado ahí para sufrir. Eo, Eo, Eo. Los ángeles en llamas me escuchaban y bailaban. El océano de dolor me acariciaba. Ya no había calor, era hogar. Por fin había alcanzado la otra orilla, donde el dolor era vida y la ausencia de él, agonía. Me había adaptado, había aprendido, había sido perfeccionado y había regresado a casa. Abrí los ojos. Me habían seguido. Una docena más, cubiertos con la misma tinta negra en la piel. Ellos también se habían adaptado. Habían sido hechos altos, fuertes y locos. Habían vagado por otros mundos, enfrentando otros horrores, y habían aprendido a agradecer, igual que yo. Hermanos, hermanas, una familia tallada en llagas y ampollas. Oscilaba entre el éxtasis y el horror incesante. Era como si el tiempo se hubiera detenido y yo me asentara en una eternidad extraña, donde la inacción total era lo único lógico, volverme estático. Podía sentir lo que sintió ese primer fuego que calentó a nuestros ancestros. Estaba del otro lado de la vida, observando a los que aún luchaban. Estaba más allá de ellos. Pero había algo en mí, todavía demasiado humano, que no lo aceptaba del todo. Aunque cada vez me acercaba más y era muy cómodo. Una vida sin preocupaciones es una vida sin impulso, pero ¿realmente eso es tan malo? Y de repente, una gota de agua. No sentí la primera, pero a medida que la lluvia se acumulaba, las llamas se apagaban. Llevaba tanto tiempo en el dolor que estar sin él me enfermaba. Todos esos pequeños sistemas de mi cuerpo que había olvidado o descartado volvían a mí. Vista, oído, gusto, cada uno más terrible que el otro. Lloré y supliqué al cielo que me llevara de vuelta, pero estaba olvidando las palabras correctas, y los huecos rotos en mi cerebro volvían. El cielo no podía oírme, y yo no sabía cómo hacerlo escuchar. Me quedé acostado durante horas, esperando soñar con ese otro mundo, al que pertenecía, pero ya lo había perdido. Mi coche había sido remolcado. Me habían buscado, pero no me encontraron. Pensé que solo habían pasado un par de días, como mucho, pero resultó que fueron 16 días en total. Mucha gente pensó que me habían secuestrado o que estaba muerto. Y por segunda vez en menos de un año, Sammy me vería volver de entre los muertos. El tratamiento fue considerado demasiado peligroso. No especificaron por qué, pero tal vez se debió a la charla con el terapeuta, que se desvió un poco cuando empecé a hablar de ángeles cubiertos de tinta. O quizás fue por mi deseo de volver a prenderme fuego. Y bueno, sea como sea, ellos tenían un interruptor de emergencia para desactivarlo todo. Y lo usaron. Me hicieron escupir algo parecido a una masa metálica. La colocaron en una bandeja de acero y la transfirieron a un recipiente de nitrógeno líquido con un logo estilizado de un girasol azul. Fue extraño ver el tratamiento como algo separado de mí. Había sido parte de mí, y perderlo se sintió como extirpar un órgano vestigial. Sé que debería haberme sentido diferente sin él, pero no fue así. Seguía teniendo los mismos pensamientos, los mismos problemas. Pero ahora, cuando pensaba en el fuego, no sabía si extrañarlo o temerle. O tal vez ambas cosas. Al menos ya no tenía que preocuparme por herir a nadie.
Aún estaba de licencia. Me mudé con Sammy un tiempo, solo para cambiar de ambiente. Conocí gente nueva y traté de volver a poner los pies en la tierra. Es tan fácil perder de vista las pequeñas cosas cuando tu mente está en 10 lugares distintos. A veces no se necesita mucho para salvar el día. Una palmada en el hombro, una bebida fría después de una jornada pesada. Esas pequeñas cosas pueden hacer maravillas. Eventualmente volví a casa. Regresé a la oficina. Me conseguí un lugar nuevo, sin bañera. Empecé a hablar con la gente sin apartar la mirada. Y ahora presto atención a los semáforos cuando el auto se detiene. Crucé esa línea donde el dolor ya no me asusta. Cuando has conocido lo que yo conozco, todo lo demás parece pálido en comparación. Y si llega el momento, no me importaría verlo otra vez. Esto fue hace años. Mi vida ahora es muy diferente. Estoy comprometido y vivo en otra ciudad. Nuevo trabajo, misma empresa. Ahora tengo un perro. Pero incluso ahora, mientras todo se adormece en una nueva normalidad, pienso en aquellos días. En las noches más oscuras, puedo ver a esos seres cubiertos de tinta allá afuera, observándome desde lejos, esperando a que los recuerde y regrese a casa. A veces tengo miedo de que aún haya una parte de mí atrapada en ese lugar, que un día simplemente me quiebre. Y no sé qué es peor, estar paralizado por el miedo o añorarlo. Al igual que mi primo, no creo en el infierno. No creo que podamos sufrir para siempre. Y a veces, cuando llueve, anhelo arder. Recuerden que les habla